Capítulo 623, Nunca más se verá en el mundo, 1. Choyan también está aquí. Vino como si se hubiera teletransportado. De repente apareció, Nya. Raon se reía a carcajadas mientras movía sus alas con la mayor fuerza posible. Desafortunadamente, todavía era solo un aleteo. Hong estaba saltando de alegría a su lado. Todo va bien. Sí, Kale, Nim. Choyan, quien estaba parado allí luciendo igual y vistiendo la misma ropa que había estado usando en el otro mundo, le devolvió la sonrisa gentilmente. De repente había aparecido luciendo completamente igual. Kale se preguntó de qué habrían hablado Choyan y el dios de la muerte, pero no preguntó después de ver a Choyan simplemente sonriendo y sin decir nada. En cambio, Kale comenzó a mirar a su alrededor para ver dónde estaba ahora. Estaba acostado en un campo de hierba. Un lecho de hierba. La hierba en la que estaba era mucho más alta que el resto de la hierba, lo suficientemente alta como para llegar a la rodilla de un adulto. Humano, ¿te gusta la cama de césped? No me gustan los altares, así que coloque el orbe negro encima de un lecho de hierba. Kale empezó a hablar. Comillas. No veo el orbe negro. Así es. Acabamos de ver lo que pasó. El orbe negro desapareció repentinamente y te dejó atrás. Te veías terrible. El orbe negro desapareció sin dejar rastro, Nya. Se ha ido, así que no podemos verlo, Nya. Kale ignoró las divagaciones de los niños que tenían un promedio de 9 años y miró a su alrededor. Sin embargo, el orbe negro se había ido. ¿Qué es esto? En su lugar pudo ver numerosas barreras semitransparentes rodeándolo. Negro, blanco, dorado y rojo. 4 colores diferentes se mezclaron para rodear a Kale. No es de extrañar que todo se viera raro. Raon, On y Hong estaban fuera de esas barreras semitransparentes y Raon estaba frotando sus mejillas regordetas y humeantes como un moño en la barrera. Hong se movía en círculos alrededor de Choyan mientras sonreía. Fue en ese momento. Quiero saber si estás bien, Nya. Kale bajó la cabeza después de escuchar una voz tranquila y tranquila. On lo estaba mirando desde fuera de la barrera. Kale respondió a su cautelosa pregunta sin dudarlo. Siempre estoy bien. Las orejas de On se movieron y Raon comenzó a gritar con vigor. Sabía que dirías eso, humano. ¿Has aplastado por completo esa prueba o lo que sea? Por supuesto. Su tranquila respuesta hizo que los niños de 9 años en promedio lo miraran con admiración. Como se esperaba de nuestro humano. Es bueno triturando cosas, Nya. On asintió en silencio con la cabeza con una expresión de satisfacción en su rostro. Kale se rió entre dientes mientras miraba a Hong y Raon emocionados por su respuesta y On moviéndose para unirse a ellos antes de girar hacia la dirección de los pasos. Ron, Beacrox, Eruhaven, Lord Serit, Rosalind, Locke, Mary, etc. Todos sus amigos se acercaban rápidamente con expresiones felices en sus rostros. Kale comentó con indiferencia mientras los miraba. Realmente es mi hogar. Se estaba volviendo emocional. Por eso se levantó de la cama de hierba y comenzó a caminar hacia la barrera. También quería saludar a sus amigos. Kale dio unos pequeños pasos hacia la barrera. Joven maestro Kale. Rosalind lo llamó más fuerte que nunca. Cuando una suave sonrisa estaba a punto de aparecer en el rostro de Kale. Rosalind gritó aún más fuerte. Detente. Mientras Kale se estremecía. Morirás si tocas la barrera. Disculpa. Eruhaven también gritó con urgencia. Kale, bastardo. Deja de moverte. Deja de moverte si no quieres morir. ¡Qué demonios! Kale se detuvo y miró las grandes barreras de cúpula que rodeaban el lecho de hierba. Inconscientemente hizo un comentario. ¿Qué diablos hicieron ustedes? Raon y Hong respondieron con entusiasmo. La barrera negra es obra del gran y poderoso Raon Miru. Si lo tocas de forma incorrecta, cientos de flechas negras te atacarán. El blanco es de Serit, Nim, Nya. Un escudo te aplastará hasta la muerte si tocas la de Serit, Nim, Nya. Kale se estremeció. Continuó explicando con calma. El dorado es de Eruhaven, Nim, Nya. Probablemente te convertirás en polvo si tocas ese, Nya.
El rojo es la obra maestra de la hermana mayor Rosalind y tú, dejarás este mundo al ser derretido por la lava si tocas ese nia. Encendido y luego agregado. Son los hechizos de ataque que colocaron para protegerte y atacar a cualquier enemigo que intentara tocar el orbe negro, nia. Por supuesto, no debería dañarte en absoluto ya que estás dentro de la barrera, humano. La amable Rosalind probablemente te dijo que te detuvieras en caso de que algo saliera mal. Puedes irte. Cale se mantuvo firme sin moverse. No tenía intenciones de moverse. Joven maestro Cale, los desharemos de inmediato. Rosalind se acercó y se deshizo de su barrera roja. Eruhaven y Serit luego quitaron sus barreras. Maldito bastardo. Debe haber sido duro para ti. ¿Estás bien? Estoy seguro de que la prueba de un dios no habría sido fácil. Buen trabajo. Luego vieron que los ojos de Cale se movían hacia Choi-An. Choi-An. Ron tenía una sonrisa benigna en su rostro, pero su mirada era cruel mientras observaba la condición de Choi-An de pies a cabeza. Luego comenzó a hablar. Parece que regresaste con vida sin lastimarte. Choi-An hizo contacto visual con Ron sin decir nada. Ron palmeó a Choi-An en el hombro una vez antes de pasar junto a él hacia Cale. Descansa un poco ya que estás de vuelta en casa. Por supuesto, Choi-An comenzó a sonreír después de escuchar esas palabras de Ron. Pero esa sonrisa desapareció rápidamente. Tesk. Beacrox chasqueó la lengua tan pronto como vio a Choi-An. Alberu empezó a hablar con expresión rígida en el rostro. ¿Qué es? Tesk. Beacrox chasqueó la lengua una vez más antes de sacar un pañuelo completamente blanco sin una sola mancha de su bolsillo y arrojárselo a Choi-An. Al menos límpiate la cara. Beacrox también pasó junto a Choi-An. Choi-An comenzó a hablar. Tengo hambre. Comillas. Hay cosas para comer. Choi-An comenzó a sonreír. Parecía un poco más relajado cuando Locke y Rosalind se acercaron. En realidad, Choi-An y Cale, sus amigos los rodeaban a ambos mientras se turnaban para compartir su felicidad. Tú has regresado. Yo estoy feliz. Mary, escuché que fuiste tú quien me robó de la estrella blanca. Sí señor, estás en lo correcto. Te agarré y me fui volando. Cale no reconoció el tono rígido en la voz de Mary y continuó hablando. Eres la mejor, totalmente impresionante. Sí señor, yo soy la mejor. Soy asombrosa. Cale miró a su alrededor después de su breve conversación con Mary. Luego se acercó a Choi-An. Una vez que las miradas de todos se centraron en ellos, abrió la boca para hablar. Regresamos sanos y salvos. El corazón de Cale se agitó un poco con la emoción cuando dijo eso. No fue una mala sensación, de hecho, la cálida sensación hizo que Cale sonriera mientras miraba hacia Choi-An. ¿No es así, Choi-An? Sí, K. Mientras Choi-An sonreía y trataba de responder. Eso no parece ser cierto, joven maestro, Nim. Oyeron la voz extremadamente benigna y gentil de Ron. Cale se estremeció cuando la voz de Ron se volvió más aterradora cuanto más benigna era. Luego miró a Ron a los ojos. Cale se acurrucó internamente después de ver la mirada firme de Ron. En ese momento. Ambos están extremadamente delgados. Choi-An y yo. Eruhaven asintió con la cabeza con una expresión seria mientras Cale miraba de un lado a otro a Choi-An y a sí mismo. Sí, el desgraciado bastardo debe haber recibido nutrientes dentro del orbe negro de alguna manera ya que todavía está vivo después de unos meses pero no se ve nada bien. Choi-An también debe haber pasado por muchas cosas durante la prueba ya que es mucho más delgado. Cale se volvió hacia Choi-An y preguntó. Comillas. ¿No comiste bien? Choi-An respondió sin dudarlo después de ver la expresión seria en el rostro de Cale. Mi peso no ha cambiado. Cale también miró su muñeca. Comillas. Es lo mismo que antes. No se veía diferente. Pero ninguno de los otros los escuchaba a los dos. Regresaré primero. Beacrox sacó un par de guantes blancos de su bolsillo y regresó al castillo negro luciendo listo para la batalla. Los demás también lo siguieron. Ron se acercó a Cale mientras los veía irse sin comprender.
Joven maestro, Nim, Su Alteza ha pedido una videollamada. Alberu había regresado mientras Kale estaba inconsciente después de matar a la cabeza amarilla. No tenía otra opción ya que estaba ocupado y se había dirigido hacia el palacio del reino de Ruan tan pronto como regresó. Asterisco asterisco asterisco. Kale comenzó a hablar después de ver la cara de Alberu aparecer en la parte superior de la pantalla del dispositivo de comunicación por vídeo. Su Alteza, ha pasado un tiempo desde que vi su cara. Tú. Alberu vaciló con una expresión cansada en su rostro antes de comenzar a hablar de nuevo. Estás comiendo muy bien en cuanto regresas. Sí, Su Alteza, es delicioso. Un trozo del bistec especial Beacrox entró en la boca de Kale. Alberu sonrió alegremente mientras miraba a Kale que estaba sentado con un festín frente a él. Nunca cambias. Ese es mi fuerte, Su Alteza. ¿Cómo van las cosas? Plaf. Se colocó un trozo de tarta de manzana encima del plato de carne de Kale cuando pidió. Naturalmente, era de Raon. Luego comenzó a construir una torre de galletas sobre el plato de galletas de Choyan que sacó de su dimensión espacial. Alberu observó todo esto y tomó un archivo sin mirarlo 2 veces. Hemos enviado una brigada especial de magos y buscadores a Puzzle City. Puzzle City, la ciudad descartada. El lugar que era famoso por construir torres de roca y derribarlas. También hemos estacionado 3 brigadas de 1000 hombres en las afueras de Puzzle City. Estas fuerzas entrarían instantáneamente en Puzzle City si la brigada especial notaba algo extraño. ¿Qué pasa con los residentes? Por supuesto que creamos un manual para los residentes en caso de que necesiten escapar. Hemos estado trasladando sigilosamente a los residentes que tienen dificultades para trasladarse a otras ciudades. Para que la Estrella Blanca no se dé cuenta. Así es. Plaf. Alberu cerró de golpe el archivo. Charlaremos sobre los detalles una vez que vengas al palacio. Kale dejó el tenedor y comenzó a hablar. El palacio. Realmente necesito ir allí. La falta de interés de Kale era visible en su rostro. No podemos simplemente hacerlo a través de una videollamada. Kale, que había planeado pasar por el ducado de Enituse antes de dirigirse hacia Puzzle City o el continente del este para averiguar qué estaba planeando la Estrella Blanca, se preguntó si realmente tenía que ir. Sus pensamientos eran claramente visibles en su rostro. Alberu solo miró hacia Rosalind que estaba comiendo con una sonrisa relajada en su rostro. Rosalind le sonrió después de notar su mirada. Alberu vaciló un momento antes de empezar a hablar de nuevo. Los representantes de diferentes reinos planean tener una gran asamblea en el Palacio de Rohan sobre un plan de paz en todo el continente. Una gran asamblea. Kale comenzó a pensar en personas como Litana y Tunka que aparecerían como representantes del continente occidental. Todos se estaban reuniendo en el Palacio de Rohan. Debe estar relacionado con la Estrella Blanca y Puzzle City. Kale comentó casualmente. ¿Qué hay de eso, Su Alteza? ¿Realmente vas a actuar como si fuera asunto de otra persona? Comillas. Supongo que debo estar allí. No es obvio. Alberu añadió suavemente. Trabaja duro un poco más y luego descansa tanto como quieras. Kale miró hacia el príncipe heredero. Te dejaré ser un holgazán. No te preocupes. Kale comenzó a sonreír. Tengo fe. Foft. Alberu se rió entre dientes al recordar a Yuho Sik. Supongo que tuvo una despedida decente. Se sintió un poco aliviado después de ver las expresiones en los rostros de Kale y Choyan. Incluso él estaba decepcionado de irse y solo tuvo una breve reunión con todos ellos. ¿Qué tan malo sería para esos dos? Observó cómo los dos comían bien con satisfacción. Fue en ese momento. Su Alteza. Luego escuchó la voz de Kale. Entonces me dirigiré al palacio inmediatamente después de pasar por la finca del duque. Debería estar allí mañana por la mañana. Estás visitando a la familia Enituse. Sí, Su Alteza, es muy apropiado. Kale miró hacia Alberu después de decir eso. La reacción de Alberu fue un poco extraña. ¿Qué es, Su Alteza?
Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Alberu. Era una sonrisa extremadamente radiante que le recordaba a Kale el sol radiante, pero parecía bastante forzada. Ve allí primero. Clic. Luego colgó la llamada. ¿Qué está pasando? Kale tuvo escalofríos por alguna razón. Sin embargo, terminó algunas cosas en el Castillo Negro e inmediatamente se dirigió al territorio Enituse. Asterisco asterisco asterisco. Ron. Sí, joven maestro, Nim. Kale estaba en las murallas de la ciudad, no muy lejos del bosque de donde acababa de llegar. En silencio miró las murallas de la ciudad que protegían Rain City, ciudad de la lluvia, la capital del territorio Enituse. Los muros de nuestro territorio siempre fueron tan gruesos y amenazadores. Ron sonrió y le respondió. Se actualizaron recientemente. Además, actualmente estamos instalando dispositivos mágicos en todo el territorio Enituse y la mayoría de los dispositivos mágicos van a Rain City, ya que los castillos del señor y las fincas de los duques están aquí. Continuó hablando con una expresión de satisfacción en su rostro. Esa es la razón por la que el flujo de maná es inestable en este momento, por lo que tuviste que teletransportarte fuera de las murallas de la ciudad en lugar de directamente al castillo, joven maestro Nim. Escuché sobre esa parte. Kale señaló la gran cantidad de soldados que entraban a la ciudad. ¿Qué es ese ejército? Están aquí para proteger el ducado Enituse. Ron respondió amablemente. Y entonces, esto es de esperar de un ducado. Beacrox parecía extrañamente orgulloso. Kale de repente recordó la sonrisa excesivamente radiante de Alberu. Joven maestro, Nim, nos vamos. Todo el mundo te está esperando. Kale asintió con la cabeza y bajó la capucha de su bata. La pareja duque y sus dos hermanos menores fueron motivos suficientes para empezar a caminar. Entremos en silencio. No le gustaban las situaciones ruidosas y caóticas. Planeaba pasar silenciosamente las puertas de la ciudad y dirigirse hacia la finca del duque. Kale hizo fila detrás de la gente que intentaba entrar en la ciudad y esperó su turno. Finalmente fue su turno y se acercó a un soldado parado afuera de la puerta. Dio un paso adelante dejando a Ron y Beacrox detrás de él. Debería ser suficiente si le muestro mi cara. Sería rápido, muy rápido. El soldado debe dejarlo pasar tan pronto como muestre su rostro. Por favor, muestre su comprobante de peaje. ¿Cuál es tu nombre y dónde? Kale bajó ligeramente la capucha para que solo el soldado, que había estado repitiendo lo mismo como un robot, pudiera ver su rostro. Los ojos del soldado se abrieron de par en par y dejó de hablar. Kale puso una suave sonrisa conversacional ya que parecía que el soldado lo había reconocido en este momento. Quiero ver en silencio. Kale estaba tratando de decirle al soldado lo que planeaba hacer. Quería que lo dejaran entrar en silencio ya que estaba de visita en secreto. Sin embargo, no pudo terminar su oración. El soldado dejó caer la pluma y los papeles que sostenía. Luego tartamudeó un poco antes de apenas lograr hablar. Como Kale preguntó de nuevo en confusión. El soldado ni siquiera tomó la pluma y los papeles antes de levantar ambos brazos y comenzar a vitorear. Joven maestro, Nim. Dios mío, el joven maestro, Nim ha vuelto con vida. Kale se puso ansioso por esta reacción extremadamente intensa. ¿Qué demonios? ¿Por qué está actuando así? Solo estaba tratando de entrar en silencio. La conmoción de Kale lo hizo soltar inconscientemente la capucha que estaba reteniendo para mostrarle al soldado su rostro. ¡Saa! Una ráfaga de viento sopló en ese momento y empujó contra la capucha que se desprendió antes de que Kale pudiera hacer algo. Su cabello rojo al atardecer se hizo visible para todos. Todo el mundo se centró en el pelo rojo que se destacaba. Mientras Kale se estremeció después de ver todas las miradas enfocadas en él. Una vez que el silencio llenó el área por un momento. ¡Boom! El caballero a cargo de la puerta de la ciudad dejó caer la gran lanza en su mano para romper el silencio. Numerosas voces llenaron el área fuera de la puerta de la ciudad en ese momento. Joven maestro, Nim. Dios mío, nuestro joven maestro, Nim.
Oh señor, gracias por devolver a nuestro héroe a nuestro lado. Muchas gracias. El joven maestro, Nim, el escudo, el joven maestro, Nim ha vuelto. El caballero que había dejado caer su lanza comenzó a gritarle al soldado a su lado. Dirígete de inmediato al territorio interino Lord Violan, Nim. Su rostro estaba lleno de admiración, su voz estaba llena de alegría y orgullo cuando dio la orden con voz vigorosa. Ha vuelto el orgullo de nuestro hogar, el héroe del continente. Informe a Violan, Nim de inmediato. ¿Qué? ¿El héroe de qué? Kale escuchó la voz del invisible Raon en su cabeza mientras sus pupilas temblaban en estado de shock. Humano, todos parecen tan felices de verte regresar. Jeje. Miao. Miao. On y Hong maullaron de alegría en los brazos de Beacrox. Un escalofrío que Kale no sintió ni siquiera cuando estaba cara a cara con el dios sellado lo invadió. Capítulo 624, Nunca más se verá en el mundo 2. Kale no tuvo tiempo de concentrarse en los escalofríos en su espalda. Humano, es un carruaje. Las pupilas de Kale comenzaron a temblar. Joven maestro, Nim, adelante, por favor. Un caballero y un grupo de guerreros llegaron con un carruaje. Era un carruaje con el escudo de la familia Enituse, pero... Comillas. Es demasiado elegante. Era un carruaje extremadamente, no, extravagantemente elegante. ¿Por qué había un carruaje como este junto a las murallas de la ciudad? Kale inconscientemente miró hacia el caballero que respondió como si no fuera nada. Lord Deruz hizo construir este carruaje para cuando iba a ir a la capital, sin embargo, Lady Violan insistió en construir un carruaje que mostrara aún más la riqueza del ducado, por lo que este carruaje fue dejado por las murallas de la ciudad como repuesto. Eso significaba que habían creado un carruaje aún más extravagante que este carruaje que ya era demasiado lujoso. Ese carruaje estaba actualmente en la capital con Duque Deruz. Kale empezó a hablar. Comillas. Cualquiera que eche un vistazo a este carruaje diría que Lord Deruz es extremadamente rico. Ja 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 ja, no es esa la verdad, joven maestro, Nim. Somos un territorio extremadamente rico y la familia ha estado ahorrando dinero durante varias generaciones. El caballero respondió como si fuera normal. Luego abrió la puerta del carruaje. Te acompañaré de inmediato. Adelante, joven maestro, Nim. Kale parpadeó 2 veces. Escuchó la voz de Choyan en ese momento. Choyan, Ron, Beacrox y los niños que tenían un promedio de 9 años estaban actualmente con Kale. Kale, Nim, por ahí. Choyan dejó de hablar. Kale miró hacia donde apuntaba Choyan. Hace un momento, había algunos soldados que habían entrado en la ciudad no mucho antes que Kale. Se habían dado la vuelta y caminaban en formación hacia Kale. Ilsman. Joven maestro, Nim. Kale notó que el caballero que lideraba a los soldados era Ilsman. El vicecapitán Ilsman había estado con Kale cuando fue por primera vez a la capital y sabía todo sobre Kale y sus amigos. Joven maestro, Nim, Sop. Ilsman comenzó a llorar tan pronto como vio a Kale. ¿Qué demonios? ¿Por qué está así? Kale, ansiosamente, dio un paso atrás. A Ilsman no le importó cuando se bajó del caballo y corrió hacia él. Joven maestro, Nim, ¿te ves tan terrible, en mal estado? No, estoy tan triste de verte así. Soub. Kale pensó que Ilsman se veía extremadamente triste en este momento. Estoy tan contento de que hayas regresado sano y salvo, joven maestro, Nim. Estaba conteniendo las lágrimas ahora, pero los ojos de Ilsman estaban rojos mientras apretó los puños y continuó hablando con voz temblorosa. Sabía que incluso superarías la prueba de un dios, joven maestro, Nim. Tú estás siempre, por nuestro territorio, por el reino. No, siempre estás en movimiento para proteger tanto el continente oriental como el occidental. Kale se quedó sin palabras. Ilsman pensó que podía ver el dolor y el sufrimiento en los ojos de Kale que aún estaban estoicos a pesar de su tez pálida. Por supuesto, eso era solo su propio pensamiento. Yo, Ilsman, lo sé todo aunque no he podido estar a tu lado.
Joven maestro, Nim, sé lo duros que han sido tus días mientras intentas alcanzar tu noble objetivo. Ser un holgazán es un objetivo noble. Kale no pudo evitar tener ese pensamiento. Luego tomó una decisión. Vamos a decírselo. Quería decirle a Ilsman que su objetivo era ser un holgazán. Quizás esta atmósfera cambiaría un poco si dijera eso. Pero Ilsman no le dio la oportunidad de hacer eso. Ilsman golpeó su armadura. No, nuestros soldados. Luego extendió los brazos y señaló detrás de él. Había numerosos soldados en formación con expresiones llenas de admiración. No, los ciudadanos de nuestro territorio. Todos te acompañaremos a la propiedad del duque, joven maestro, Nim. ¡Wow! ¡Guau! Los soldados gritaron y los ciudadanos vitorearon. Todos miraron hacia Kale y admiraron su mirada digna e inquebrantable en su rostro. La verdad era que Kale estaba tan ansioso que se había congelado en el lugar. Joven maestro, Nim. Sintió escalofríos una vez más después de escuchar la voz baja de Ron antes de caminar lentamente hacia el carruaje. Los demás subieron al carruaje detrás de él. Mier *A. Se cubrió la cara con ambas manos. Dios mío, siempre te vuelves tan tímido, joven maestro, Nim. Ja 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 ja. Ilsman se rió en voz alta antes de cerrar la puerta del carruaje y subió a su caballo antes de escoltar el carruaje de Kale con los soldados. Clunk, clunk. El viaje fue tranquilo mientras el carruaje se dirigía hacia la finca del duque. Los vítores afuera solo se hicieron más fuertes. Kale se asomó para ver que había algunos ciudadanos arrojando lo que parecían pétalos de flores de cestas. No tenía idea de dónde sacaron esas cosas en noviembre. Jeje, todo el mundo parece estar feliz de que estés aquí, humano. Yo también estoy feliz, miau. Se siente como un festival, nia. Miau. Esto es divertido, nia. Ja. Kale contuvo un suspiro. Asterisco asterisco asterisco. Kale vio a la duquesa Violan tan pronto como bajó del carruaje en Dux Estate. Madre, estoy en casa. Violan lo miró con calma mientras la saludaba y lentamente comenzaba a hablar. Sí, me alegro que estés bien. Luego se dio la vuelta y se dirigió al interior. Kale miró su cabeza cuando escuchó su voz. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Planeo pasar la noche si nada cambia. Siento que necesitamos poner fin rápidamente a este problema de la estrella blanca. Ambas voces sonaban estoicas. Violan dejó de moverse e hizo una pregunta. ¿Y después de eso? Por supuesto que volvería a casa. Aquí. Sí, planeo ir y venir entre aquí y la villa. Pero te quedarás dentro del territorio en Ituse. Sí. Kale podía ver la espalda de la duquesa Violan y su cabello que había sido recogido. Su cabello todavía estaba perfectamente hecho y no sobresalía ni un solo cabello. Kale lo miró durante bastante tiempo. Luego escuchó la voz de Violan nuevamente. Eso es bueno escuchar. Kale se acercó a ella mientras respondía. Luego comenzaron a caminar juntos hacia la puerta. Hizo un comentario con indiferencia. Por favor, asegúrese de cuidar su salud mientras trabaja. Por favor, come bien y duerme bien. Esos son temas muy importantes. Quiero decirte lo mismo. No hay necesidad de trabajar demasiado. Eso es lo que deseo decirte. Kale vaciló por un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. ¿Dónde están Basen y Lily? Basen está manejando algunos documentos mientras Lily entrena con los soldados fuera de las murallas de la ciudad. Basen ya debería haber escuchado que estás aquí, mientras que Lily probablemente lo esté escuchando ahora. ¿Qué está haciendo papá en la capital? Lo que haces habitualmente. ¿Qué hago normalmente? Dar la vuelta al palacio. Ah. Kale miró a la duquesa Violan sin encontrar palabras. Violan empezó a sonreír. Continuó caminando mientras miraba hacia adelante. Kale. Sí, madre. Screech. La puerta de la finca se abrió lentamente. Miró la puerta que se abría y continuó hablando. Ya sabes, esas cosas llamadas dioses o lo que sea. Ignóralas todas si son dañinas para ti. No necesitas esas cosas. Kale comenzó a sonreír.
Ella todavía no miró a Kale y simplemente continuó caminando hacia adelante. Screech bang. Y a través de la puerta abierta. Jung, Nim. Basen salió corriendo. Basen, escoltas a Kale a su habitación. Necesito volver al trabajo. Disculpa. Ah, sí, por supuesto. La duquesa Violan se volvió hacia el castillo del señor en lugar de la finca. Kale se dio cuenta de que ella había regresado a la casa con él solo para saludarlo. Violan finalmente se volvió hacia Kale. Asegúrate de descansar adecuadamente. Su voz era tranquila y no tenía una sonrisa en su rostro, pero Kale se inclinó levemente hacia ella después de mirarla a los ojos. Los ojos a menudo decían más que cosas que no se podían expresar con palabras. Me voy ahora. Violan tampoco dijo nada y se alejó de ellos. Kale volvió lentamente la mirada. Basen lo había estado mirando constantemente sin decir nada. Basen, no necesito una escolta a mi propia habitación. Esta también era su casa y no era como si hubieran construido una nueva casa. No necesitaba una escolta. Todavía iré contigo. Bueno, entonces lo que sea. Kale asintió con indiferencia con la cabeza y entró en la casa. Es lo mismo de siempre. Basen sonríe tranquilamente después de escuchar los comentarios de Kale. Ahora parecía mucho más tranquilo. No había razones para cambiar, ¿no estás de acuerdo? Supongo que es verdad. Ron, Choyan y Beacrox entraron a la casa en ese orden y todos comenzaron a moverse en diferentes direcciones. Sus movimientos fueron muy naturales. Cada uno tenía sus respectivos lugares en esta casa. La gente dentro de la propiedad recibió a Kale como de costumbre, a diferencia de los ciudadanos de fuera. Estaban tan tranquilos como si estuvieran mirando al joven amo de la casa que acababa de salir a jugar. A Kale le gustó su actitud y realmente lo hizo sentir como en casa. Le gustaba esta atmósfera pacífica. Probablemente Violan lo hizo de esta manera conociendo la personalidad de Kale. Kale comenzó a caminar hacia su habitación con Basen cuando comenzó a hablar. No parece que hayas estado bien. Disculpa. Kale ya había mirado a Basen de la cabeza a los pies cuando Basen se encogió de hombros. Asegúrese de cuidar su salud mientras trabaja. Descansar bien es una necesidad. Asegurarse de comer es aún más necesario. Basen notó que la mirada de Kale estaba enfocada en las puntas de su manga y rápidamente movió ambas manos hacia atrás. Las mangas de Basen estaban sucias y cubiertas de tinta. Parecía como si sus mangas se hubieran ensuciado porque había estado escribiendo algo por un tiempo. Eso era de hecho lo que había sucedido. ¿Estás ocupado por mi culpa? No, en absoluto. Kale no preguntó nada más después de escuchar la enérgica respuesta de Basen. No era del tipo que respondía solo porque Kale le preguntó de todos modos. En cambio, Kale le preguntó a Basen, cuya apariencia dejaba muy claro que había estado trabajando duro. Sé que has estado trabajando para el territorio desde hace un tiempo, no es demasiado difícil, espero. Sí, Jung, Nim. No es difícil. De verdad. Sí. Basen respondió sin ponerse nervioso esta vez. Es divertido. No es tan malo. Supongo que trabajar por el territorio te conviene. Creo que sí. Creo que el área de asuntos internos del territorio me conviene más. Por eso no es difícil. Basen quería decir algo. Quería decir que no lo estaba pasando mal por su hermano y que estaba trabajando duro porque le gustaba lo que hacía. Quería decir que disfrutaba haciendo su parte para ayudar al territorio. Esta era la verdad. El objetivo de Basen desde hace mucho tiempo era trabajar por este territorio. Quería trabajar aquí con su hermano Kale y su hermana Lily. Kale notó que Basen estaba diciendo la verdad cuando dijo que era divertido. Por eso dejó de caminar un momento y miró a su alrededor. Nadie más estaba a su alrededor, excepto los niños de 9 años en promedio. Probablemente era para ser considerado con Kale. Esto es bueno. Kale había estado pensando que necesitaba arreglar las cosas al menos una vez antes de que fuera demasiado tarde. Decidió que era el mejor momento para sacar el tema, ya que de todos modos estaban hablando de temas relacionados. Comillas. Jung, Nim.
Basen miró a Kale, que de repente había dejado de caminar, confundido. Pudo ver que la mirada extremadamente tranquila de Kale parecía más seria que nunca. Cualquiera diría que Kale estaba a punto de decir la verdad. Kale empezó a hablar. Basen. Comillas. Sí, Jung, Nim. Tú eres el señor del territorio. Kale luego observó la respuesta de Basen. Pero Basen era extraño. Comillas. Jung, Nim. La voz de Basen temblaba. Kale sintió que algo estaba mal y miró la cara de Basen. Las pupilas de Basen temblaban. Basen no pudo evitar actuar así. Su padre y su madre se lo habían contado. No podían decírselo a Lily, pero se lo habían dicho a Basen a escondidas, ya que eventualmente lo descubriría mientras manejaba los asuntos internos del territorio. Le dijeron que podría haber una gran batalla que no había sucedido en cientos de años, comenzando pronto en Puzzle City. La prioridad número 1 de la familia Enituse durante esa batalla fue, para asegurarse de que Kale sobreviva. Las voces de su padre y su madre resonaron en su mente. Su padre también había dicho lo siguiente. El objetivo de nuestra familia Enituse es vivir en paz y felicidad. No era necesario que se registrara en la historia. No había necesidad de fama. Todo lo que querían era vivir bien su vida. Esa es mi prioridad número 1 como patriarca de esta familia. El corazón de Basen se hundió después de escuchar a Kale decirle que fuera el señor del territorio por lo que sus padres le habían dicho. La gran batalla que podría suceder en Puzzle City. Le dijeron que no había forma de saber cuántas personas saldrían heridas o morirían. Su Jung, Nim era la persona que tenía más probabilidades de estar frente a todos los demás en esa batalla. Ese mismo Jung, Nim le estaba diciendo seriamente que fuera el señor del territorio. Parecía como si estuviera diciendo que no estaría allí para tomar esa posición. Eso sonaba como... Él piensa que podría Basen no se atrevió a terminar ese pensamiento. Kale muriendo al final de la batalla y él se convierte en el señor del territorio. Los labios de Basen estaban temblando cuando comenzó a hablar. Cerró los ojos con fuerza y gritó. Realmente espero que regreses con vida, Jung, Nim. No has dormido mucho por el trabajo. Disculpa. Basen se estremeció y preguntó después de escuchar la respuesta inmediata de Kale. ¿Por qué estás diciendo algo tan obvio? Kale se rió entre dientes y añadió con indiferencia. Por supuesto que volveré con vida. Entonces, ¿por qué estás hablando como alguien que se va? Basen pudo ver los ojos de Kale abrirse de par en par después de escuchar esa declaración. Kale comenzó a hablar con urgencia. ¿Por qué me iría? Disculpa. Kale miró a Basen sin comprender y agitó el brazo como para decirle a Basen que nunca más volviera a decir algo así. ¿Por qué está diciendo cosas tan tristes? ¿Por qué dejaría atrás a esta rica familia e irme a otra parte? Tengo mucho dinero, pero tener aún más dinero es mejor. Kale negó con la cabeza con severidad. Solo quiero quedarme cerca de la aldea Harris y el bosque de la oscuridad y descansar un poco. También visitaré mi casa con frecuencia. Kale compartió sus planes con Basen. Tampoco planeo abandonar el territorio una vez que se resuelvan las cosas que involucran a ese bastardo de la Estrella Blanca. Quizás tenga que ayudar a los niños de 9 años en promedio a viajar por el mundo. Pero eso solo sería viajar por diversión y no debería tener ningún problema. Mi objetivo es vivir en paz y tranquilidad. Sí, de hecho. Kale, quien asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo con su propia declaración, se estremeció después de ver el rostro de Basen. Basen sonreía alegremente. Estaba lleno de emoción después de escuchar a Kale compartir el objetivo de la casa en Ituse. Sí, Jung, Nim, ese es un muy buen objetivo. Correcto. Sin lugar a duda. Kale sonrió con alegría, pensando que Basen sonreír de nuevo significaba que sus deseos se habían cumplido correctamente. Miau. Hong caminó alrededor de las dos personas sonrientes. Los dos se ven felices. Yo también estoy muy feliz. Raon giraba en el aire mientras era invisible. Solo On.
On fue el único que miró de cerca las expresiones de Kale y Basen mientras recordaba su conversación. Luego comenzó a sacudir la cabeza de lado a lado. Entonces murmuró tan bajo que nadie más pudo oírla. Comillas. Creo que una vida más holgazana será difícil, Nia. On se acercó y palmeó el pie de Kale como si le tuviera lástima. Jung, Nim, es solo un día, pero por favor descansa bien esta noche. Ese es el plan. Nos aseguraremos de que preparen un banquete. Muy bien. Sí, Jung. Los dos parecían muy felices cuando comenzaron a caminar de nuevo. Sin embargo, en ese momento. Wing. La expresión de Kale se puso rígida. Hubo un sonido agudo que resonó en la casa, el castillo del señor y toda la ciudad de la lluvia. Esta fue una alarma para cuando los enemigos estuvieran invadiendo. Fue una advertencia de grado especial. La primera batalla de Kale. Esta alarma se había escuchado durante esa batalla en el territorio Enituse. ¿Qué demonios? Es la estrella blanca. ¿Quién podría ser? ¿Qué hijo de puta está tratando de meterse con nuestro territorio de nuevo? La cara de Kale se veía fría de ira. Kale, Nim. Choyan corría hacia él. Sígueme. Kale inmediatamente se apartó de la dirección de su habitación. Luego comenzó a caminar. Capítulo 625, Nunca más se verá en el mundo 3. Jung, Nim. Los pasos de Kale eran tan rápidos que Basen tuvo que apresurarse después de llamarlo. Joven maestro, Nim. El ayudante de mayordomo Hans vino del otro lado y comenzó a caminar junto a Kale. No se saludaron incluso después de no haberse visto por un tiempo. Hans, ¿es esa la alarma que creo que es? Jung, Nim. Basen se acercó también y empezó a hablar antes que Hans. Actualmente estamos instalando dispositivos mágicos en todo el territorio. Kale se había enterado de eso por Ron antes. Aunque las alarmas solo fueron utilizadas por exploradores o caballeros que notaron la invasión de enemigos, ahora es diferente. Algunos de los dispositivos mágicos que hemos instalado reaccionan cuando se detecta que poderes especiales como la magia o el aura actúan de forma anormal. Magia, aura, o tipos similares de poder. Naturalmente, sería difícil detectar si un mago de alto grado o un maestro de la espada esconde sus poderes, pero lo detectará de cualquier persona por debajo de esos niveles. Por supuesto, cualquiera que libere su fuerza será descubierto de inmediato. Hans asintió con la cabeza ante la explicación de Basen. Así es, son dispositivos mágicos bastante sensibles como mencionó el joven maestro, Nim. Hans respiraba con dificultad después de haberse acercado rápidamente, pero respondió completamente a la pregunta de Kale. Además, el nivel de alarma depende del nivel de fuerza que se descubrió. Entonces es este el nivel más alto. Hans tragó saliva después de ver la mirada fría en el rostro de Kale. Sí señor, joven maestro, Nim, esta es la alarma de más alto nivel. ¿Quién diablos está intentando invadir nuestro territorio? Los ojos de Kale parecían en llamas. Es la estrella blanca. O tal vez son sus bastardos subordinados. ¿Quién podría ser? ¿Quién está aquí porque quiere que se acabe su vida? Kale no compartió esos pensamientos en voz alta y con calma hizo otra pregunta. Los dispositivos mágicos son tan sensibles ahora. No tenían idea de cuándo alguien podría intentar atacar el territorio de Enituse. Este dispositivo fue bastante útil para eso. Joven maestro, Nim, ¿olvidaste dónde está esto? ¿Dónde está? Kale respondió bruscamente, haciendo que Hans comenzara a sonreír. Este es el reino más fuerte de la actualidad cuando se trata de magia. Este es el reino de Rohan. Con la nueva torre mágica aún no construida. Rosalind y los otros magos habilidosos se estaban quedando en el reino de Rohan. También hubo apoyo en todo el reino para la magia con el príncipe heredero en el centro. Los dispositivos mágicos son cada vez más avanzados. La influencia de Rosalind Nim es especialmente grande. En el momento en que Hans mencionó a Rosalind, Kale pensó en algunas personas que Hans y Basen no conocían. Había 3 amigos y mentores ayudándola. Raon, Eruhaven y Serit.
Lo más probable es que los tres estuvieran ayudando con su investigación. Las comisuras de los labios de Kale se torcieron. Comillas. No es de extrañar que Su Alteza no pareciera estar quejándose. Había posibilidades de que la Estrella Blanca llegara a Puzzle City en cualquier momento. Alberu no solo habría creído en Kale. Él también habría creído en el reino de Rohan. Habría tenido fe en que tenían las bases puestas para luchar contra la Estrella Blanca. Eso significa que esta alarma solo reacciona a poderes especiales. Wing wing. La alarma resonó por todo el edificio. Sí, Yung, Nim, hay un total de 5 lugares con los dispositivos completamente instalados, por lo que alguien del castillo del señor pronto nos dirá de dónde proviene la alarma. Sabrían de qué dirección venía el intruso. Fue muy útil. Hans parecía extremadamente orgulloso. Esto es algo que solo es posible en un territorio con tanta riqueza como el territorio en Ituse. Estos dispositivos mágicos cuestan tanto que alguien necesitaría una montaña de oro para pagarlos. Una montaña. Una montaña de oro. Kale se estremeció después de escuchar sobre una tonelada de dinero a pesar de la naturaleza urgente, mientras que Basen murmuró con calma mientras se ponía frente a Kale. Es solo una montaña y no 5 montañas de oro, no es muy caro. Esto hizo que Kale pensara que la familia en Ituse tenía suficiente riqueza para formar 5 montañas de oro, pero miró hacia adelante después de escuchar a Basen gritar una orden. Estaban frente a la puerta. Abre la puerta. Su personal abrió rápidamente la puerta. Sight. Podían ver a un soldado corriendo hacia ellos. Hans señaló al soldado. Joven maestro, Nim, esa persona es la hija del mensajero. Joven maestro, Nim, yo voy primero. Kale rápidamente pasó a su lado. Hans pudo ver cómo Kale, que llevaba más ropa que él, podía moverse tan rápido. Había torbellinos que rodeaban ambos pies. Yo también. Miao. Yo también voy primero. Choyan y los niños que tenían un promedio de 9 años siguieron a Kale. Los pasos de Basen se ralentizaron después de verlos a todos lanzarse hacia adelante. Joven maestro, Nim, ¿no deberíamos movernos más rápido también? Yung, Nim. Basen extrañamente se sintió tranquilo incluso después de ver la expresión urgente de Kale. Yung, Nim se encargará de las cosas mejor que yo. Nos centraremos en las defensas internas en lugar del intruso externo. Sí señor, iré a escoltar al Lord Nim interino. También contacte al Lord Nim en la capital. Sí señor. Basen confiaba en Kale. Era el escudo más confiable. Por eso estaba planeando ser un pilar robusto para que el escudo hiciera lo que le plazca. Este fue el método de Basen después de elegir su pluma sobre una espada. Sin embargo, había algo que no sabía. El escudo de Kale se usó para atacar primero de vez en cuando. Sight. El mensajero gritó con urgencia tan pronto como vio a Kale. Joven maestro, Nim. ¿Dónde están los intrusos? Jaf, al oeste, señor. La alarma vino de las murallas occidentales de Rain City. El oeste. Kale rápidamente se volvió hacia el oeste. Escuchó el grito desesperado del mensajero detrás de él. Lily, Nim está actualmente fuera de los muros occidentales. ¿Qué dijiste? Ahí es donde entrenan los soldados, así que escuché que se dirigía hacia la puerta occidental para venir a verte, joven maestro, Nim. La alarma sonó poco después de eso. Maldición. El cuerpo de Kale se lanzó hacia adelante tan rápido como el viento. La alarma actual procedía de las murallas occidentales de la ciudad. Estoy seguro de ello. Estaba seguro de que Lily se habría dirigido a la ciudad lo más rápido posible tan pronto como se enteró de que Kale estaba en casa. Incluso Kale sabía que Lily lo escuchaba muy bien. Fue lo suficientemente agudo para darse cuenta de eso. Ella también es débil. Lily tenía mucho potencial, pero todavía le faltaba bastante en comparación con Kale y los demás. Todos prepárense. Dio la orden sin siquiera mirar atrás. Miao. La niebla y el veneno comenzaron a salir lentamente de los cuerpos de On y Hong.
No deberíamos usar magia porque están instalando más dispositivos mágicos, pero los mantendré preparados ya que es una situación urgente. El maná negro comenzó a acumularse en el aire justo encima de Kale. CHHH. Aura negra que parecía que podía destruir cualquier disparo de la espada de Choi-An. Wing Wing. Cierra la puerta. Escóndanse. Evacúen bajo tierra. Al refugio. Los ciudadanos del territorio estaban asustados pero se movían rápidamente mientras seguían escuchando esta alarma que no paraba. Parecían haberse entrenado para esto muchas veces. Joven maestro, Nim. Como era de esperar, ahora mismo. Dejaron de moverse por un momento para mirar a Kale y los demás. Se estaban moviendo demasiado rápido para ver con claridad, pero vieron el cabello rojo y el aura negra brillante. Esas dos cosas fueron suficientes para que los ciudadanos dejaran de preocuparse. Está pidiendo ayuda a pesar de que acaba de regresar de una prueba difícil. Nuestro joven maestro, Nim, realmente es diferente a los demás. Si los dioses descendieran al mundo, probablemente serían tan buenos como nuestro joven maestro, Nim. Mientras el joven maestro, Nim, esté aquí, nuestro territorio, nuestro escudo no se romperá. Los ciudadanos decían cosas que harían que Kale se desmayara en estado de shock si las escuchaba. Afortunadamente, Kale no pudo escucharlos. Su cuerpo ya estaba junto al muro occidental. Cuando algunos de los soldados lo reconocieron y estaban a punto de hablar. Joven señorita. Jovencita, Nim. El caballero que parecía estar a cargo le estaba gritando a alguien desde el borde del muro. Comillas. Kale, Nim, huelo sangre. El viento que soplaba desde el oeste le entregó un espeso olor a sangre a Kale. Lily, sangre. Gritos provenientes de fuera de las murallas de la ciudad. Por favor, sálvalo. No fue Lily. Sin embargo, el cuerpo de Kale no pudo evitar responder por sí solo. Espera, la sangre. Fue porque escuchó el gemido y la voz urgente de Lily a continuación. Mier *A. ¿Quién podría ser? ¿Quién? ¿Quién diablos? Su voz era tranquila pero sonaba extremadamente aguda cuando instantáneamente se disparó en el aire. Una luz brillante de oro rosa lo rodeaba y parecía lista para lanzar rayos de oro rosa hacia los enemigos en cualquier momento. Joven maestro, Nim. El joven maestro, Nim, está aquí. El resto de soldados y caballeros finalmente lo vieron. Sin embargo, Kale no les estaba prestando atención mientras miraba hacia la dirección de la voz de Lily. Humano. Raon también estaba naturalmente con él. Kale luego vio la situación y el enemigo que había disparado la alarma. Raon inclinó la cabeza confundido. Comillas. Kale también inclinó la cabeza confundido. Podía ver el campo de batalla. Sí, podía verlo. El anciano caballero junto a Lily comenzó a gritar. Los gatos son asesinos sigilosos. No bajes la guardia. Sí, señor. La gran espada en las manos de Lily soltó una gran ráfaga de viento. La gran espada, que era más grande que la que Lily había estado usando la última vez, era extremadamente grande en comparación con sus pequeñas manos. En realidad, la gran espada, que era tan alta como la mayoría de los hombres adultos promedio, habría sido enorme incluso sin la comparación. La ráfaga de viento de la gran espada se estrelló contra un hombre vestido con un traje negro de asesino que intentaba huir. Ella es fuerte. Raon jadeó de admiración, pero Kale pudo ver una débil luz proveniente de la gran espada de Lily. No estaba tan claro como el aura de Choi-An. Sin embargo, podía ver débilmente el humo del aura saliendo de la espada. Eso significaba que estaba casi en el nivel de caballero de alto grado. Comillas. No ha estado usando la espada solo durante 2 años. ¿Qué estoy viendo ahora mismo? La mente de Kale se convirtió en un caos por un momento. Es posible en 2 años. Soy grande y poderoso aunque solo tengo 6 años. En ese momento. El hombre que vestía un traje de asesino, que se suponía que era el enemigo, cayó después de ser atacado nuevamente por la gran espada.
Es la tribu de los gatos. Había aproximadamente 10 de ellos. La mirada de Kale comenzó a hundirse. Asesinos de la tribu gato. Estaban luchando contra el lado de Lily en este momento. Lily estaba parada en el frente con el viejo caballero a su lado y algunos caballeros rodeándola para apoyarla. Kale empezó a murmurar. No hay forma de que suene la alarma para algunos gatos como ellos. No era una alarma regular, sino una alarma que se dispararía si todo el territorio estuviera en peligro. Las comisuras de sus labios dibujaron lentamente un arco y subieron. Kale Enituse. Uno de los gatos lo notó. Lily volvió la cabeza y abrió los ojos de par en par. A diferencia de Basen, que se estaba volviendo más ligero cada día, como Kale, la sana Lily, que tenía la piel bronceada, bajó inconscientemente su gran espada. Lily, te dije que nunca bajaras la guardia. El anciano caballero saltó hacia Lily. Te mataré. Uno de los gatos había usado movimientos sigilosos para llegar justo frente a Lily. ¡Bang! ¡Uf! Luego fue enviado a volar. Gulp. El maestro de Lily, el viejo caballero, tragó saliva. Aquí había un ídolo de los caballeros. El aura negra de su estimado maestro de la espada había enviado instantáneamente al gato a volar. Choyan, que había llegado en algún momento, se paró frente a Lily. Luego señaló hacia los gatos. Tap, tap. On y Hong luego saltaron de los hombros de Choyan. Esos mutantes. ¿Cómo se atreven esas basura? Dos de los gatos apuntaron con sus espadas a On y Hong. ¡Af! On les lanzó un bufido. Hong sonreía como Kale. No sé cómo ustedes, malditos cobardes, tuvieron el coraje de llegar aquí, pero ahora son solo ratas en una jaula, nia. Hong, malditos cobardes, no es agradable decir nia. Eso está bien, nia. On y Hong estaban charlando casualmente entre ellos. Uf, cómo terminaron las cosas así. El que parecía ser el líder de los gatos comenzó a fruncir el ceño. Trató de mirar sigilosamente a su alrededor para encontrar una ruta de escape. SHHH. Sin embargo, los ojos de un anciano brillaron desde las sombras del bosque frente a las murallas de la ciudad y lo miraron. Fue Ron. Además, sus asesinos comenzaron a aparecer desde diferentes sombras por todo el bosque e impidieron el camino de escape de los gatos. Eran algunas de las personas de la casa Molan que habían seguido a Ron al continente occidental. No podrán escapar, los conseguiremos todos ahora que Ron está aquí. Puedo usar magia ya que estoy fuera de las murallas de la ciudad. Mier asterisco A. ¿Cuándo diablos? Aparecieron cientos de flechas negras que apuntaban a los gatos. Los intrusos sintieron como si sus cuerpos fueran perforados en pedazos por estos cientos de flechas afiladas. Sin embargo, todos miraron hacia Kale. Kale Enituse, que estaba cubierto por una luz de oro rosa, descendió al suelo con el cabello ondeando. Luego caminó hacia Lily. No prestó atención a los gatos. Wing wing. La alarma seguía sonando. Mucho tiempo sin verte. Caminó hacia Lily, que estaba de pie con una expresión en blanco, y frotó su cabello con indiferencia. Su cabello ahora corto se veía bastante lindo como un castaño. Lily no pudo decir nada y solo miró a Kale. Parece que has estado trabajando duro. Iremos a casa y comeremos en un momento. Lily asintió vigorosamente con la cabeza mientras comenzaba a llorar. Kale acarició la cabeza de Lily una vez más y comenzó a caminar hacia el lugar detrás de Lily y los caballeros. La razón por la que Lily y los caballeros estaban al frente fue para proteger a alguien. Uf, espera, la sangre. Lily había gritado esas cosas mientras miraba a alguien. Los ojos de Kale miraron hacia la persona que estaba cubierta de sangre y apenas respiraba. La persona que estaba cargando a esa persona ensangrentada apenas hablaba ya que tenía un grito ahogado en el cuello. Kale no había notado su voz porque su cuello estaba herido. Por favor sálvalo, joven maestro, Nim. Esta mujer que lo llamaba joven maestro, Nim. Normalmente habría reconocido su voz. Kale se arrodilló junto a la mujer que estaba arrodillada sobre una rodilla sin caer.
Luego hizo contacto visual con el hombre que estaba de espaldas. Wing. Este dispositivo mágico que reaccionaba a poderes especiales como el aura y el maná. Había sonado la alarma de más alto nivel porque había detectado un poder peligroso. El dispositivo mágico había reaccionado al poder de este hombre. El hombre que apenas respiraba todavía estaba liberando su poder tanto como era posible. La razón era obvia. Date cuenta de que estoy aquí. Este hombre no habría sabido sobre el dispositivo mágico en el territorio. Debió haber hecho esto esperando que Raon o Eruhaven se dieran cuenta. Kale lentamente comenzó a hablar. Duque Fredo. El líder de los vampiros. El hombre que siempre fue elegante como si quisiera mostrar el comportamiento de un verdadero noble parecía un desastre en este momento. Apenas estaba vivo y había sido llevado aquí por su leal subordinado. Alberu dijo que había perdido contacto con Fredo después de esa última videollamada estática. El duque Fredo se había quedado en el reino endable. Duque Fredo, ¿qué diablos te pasó? Capítulo 626, Nunca más se verá en el mundo 4. Le preguntó al duque Fredo que no estaba en condiciones de responder. Ja. El duque Fredo apenas respiraba mientras miraba a Kale con los ojos apagados y sonrió levemente antes de liberar su aura que había estado forzando a salir hasta ahora. Plaf. Su mano cayó flácida al suelo. Joven maestro, Nim, por favor. Solena, que estaba cargando a Fredo, todavía estaba pidiendo ayuda a Kale con voz ronca, como si algo estuviera mal con sus cuerdas vocales. Choi-an. Sí, Kale, Nim. Tráelos adentro de inmediato. Estoy en ello. Choi-an se movió hacia Solena tan pronto como escuchó la orden de Kale. Yo escoltaré al duque Fredo. Choi-an podía sentir que su cuerpo se mojaba tan pronto como cargaba a Fredo. Era sangre. El problema era que había tanta sangre y polvo en Fredo que indicaba dónde estaba sangrando. Fredo estaba en una condición extremadamente peligrosa. Lily. Sí, señor. Aquí, por favor, cuida de Solena. Voy. Lily se dirigió a Solena sin hacer ninguna pregunta después de escuchar la solicitud de Kale. Un caballero a su lado se movió con ella y la ayudó a sostener a Solena. J. Joven maestro, Nim. Durante el tiempo que Kale estuvo trabajando con el duque Fredo en el reino endable, Solena había sido quien lo ayudó a su lado mientras se transformaba en el joven maestro Naru. Quizás por eso estaba llamando a Kale joven maestro Nim en este momento. Kale la miró. No sé qué está pasando, pero supongo que ustedes vinieron aquí con la esperanza de que pudiéramos ayudar. Era una esperanza de supervivencia. Puedes descansar ahora. Sobreviviste. Solena suspiró aliviada y cerró los ojos. Su cuerpo se debilitó y cojeó. Joven maestro, Nim, parece haber perdido el conocimiento. Orabuni, debo llamar a un sacerdote. Kale negó con la cabeza después de escuchar los comentarios del caballero y de Lily. Me encargaré del tratamiento, así que muévala. Sí, señor. Kale comenzó a hablar en el aire después de ver que los dos vampiros se movían. Raon. ¿Qué pasa, humano? Vampiros. Eran seres que Kale no podía mostrar abiertamente a sacerdotes o curanderos. Las pociones pueden terminar siendo veneno para ellos. Por favor, llama a Mary. Oh, llama también a Eruhaven, Nim. También póngase en contacto con Tasa. ¿Es para su tratamiento? No. No te preocupes, yo me encargaré de todo. Kale asintió con la cabeza. Ahora que había traído a los dos vampiros y se había puesto en contacto con las personas que podían curarlos. Ahora que se ocupó de los problemas urgentes. Ron. Sí, joven maestro, Nim. Atrápalos. Entiendo, joven maestro, Nim. Lo único que quedaba ahora eran estos bastardos de la tribu Cat. Estaban reunidos con el gato que parecía ser el líder en el centro. Jefe, ¿qué hacemos? ¿Qué más? Tenemos que correr. Perdimos la oportunidad de matar a un traidor. Cállate. Lo siento, señor.
Podían ver una niebla roja rodeándolos en ese momento. ¡Ah! El jefe Cat se burló con incredulidad. Uno de los gatos que estaba a su lado comenzó a gritar. Estaba mirando a los dos gatitos que habían causado esta niebla roja. Te atreves a arrastrarte hacia los enemigos de la tribu de los gatos mientras la sangre de los gatos fluye dentro de ti. Es por eso que ustedes, bastardos, son mutantes y débiles. No pudo terminar su oración. El gato retorció su cuerpo con urgencia. Una daga afilada le rozó el cuello. Le habría atravesado el cuello si no se hubiera movido. El gato que apenas esquivó el ataque miró hacia la niebla. Pudo ver un par de ojos fríos. La sangre de los gatos. ¿Cómo te atreves? Estos niños tienen la sangre de la familia Molan. Una ira silenciosa se podía sentir a través de los ojos del anciano. Que mier asterisco a de mier asterisco a. Ron le sonrió benignamente al gato que maldijo con incredulidad. Tienen la sangre de la familia Molan ya que han llevado a cabo las técnicas Molan. Una pequeña sonrisa apareció en los rostros de On y Hong mientras continuaban creando la niebla roja. Las técnicas Molan. Ron les había enseñado las técnicas fundamentales de la familia Molan además del asesinato. On empezó a hablar. Vámonos. On y Hong desaparecieron en la niebla roja. Su técnica de sigilo estaba mucho más desarrollada que en el pasado y ese fue el comienzo. Uf. El gato que había estado gritando que On y Hong eran mutantes terminó con un piercing en el cuello al final. Ron y los miembros de la familia Molan continuaron con sus ataques. Había alrededor de 10 gatos, incluidos los heridos, pero la familia Molan tenía más y tenía a On y Hong de su lado. Fue una completa desventaja para los Cats. Mier asterisco a. El jefe gato podía sentirlo en su piel y comenzaba a fruncir el ceño cada vez que escuchaba los pequeños gemidos de sus subordinados a su alrededor. Si peleaba con ellos, podría escapar con algunos de ellos. Pero ese no era el problema en este momento. Estaban aquí para matar al duque Fredo. Había una sencilla razón por la que le habían dejado llegar al territorio Enituse. Lo dejamos venir aquí para que podamos encontrar a Kale Enituse dentro del orbe negro. Pero ahora había un problema. Kale Enituse está despierto ahora. Eso solo puede significar una cosa. Significaba que Kale Enituse había completado con éxito la prueba del dios. El humano que parecía muerto hasta no hace mucho todavía se veía débil, pero estaba bien. Fredo ya no era el problema. Necesito informar al señor sobre el estado de Kale Enituse. Gulp. Inconscientemente tragó saliva. Fue porque no podía imaginar lo que Kale Enituse habría ganado y cuánto más fuerte se habría vuelto al completar la prueba del dios. Comillas. Dijo que sería imposible que Kale Enituse estuviera aquí si no pasaba la prueba. Eso era lo que le había dicho su señor, la Estrella Blanca. Esa prueba es algo de lo que solo puedes despertar si pasas. No tienes más remedio que aceptarlo. Si eso sucede, solo Kale Enituse y yo estaríamos calificados para luchar entre nosotros para gobernar el mundo. Por eso necesitaba informar a la Estrella Blanca sobre esta situación. El jefe gato comenzó a moverse con mucho cuidado y sigilo como nunca antes lo había hecho. Incrementó todos sus sentidos al máximo. Podía escuchar a sus subordinados siendo heridos y atrapados, incluso podía sentir débilmente los movimientos de los asesinos enemigos. Usaría esto como base para escapar. En ese momento. ¿A dónde vas? Un niño de cabello plateado con una expresión indiferente apareció frente a él. On. Luego escuchó la voz benigna de un anciano detrás de él. Debes capturarlo antes de hacer preguntas. Entiendo, abuelo. Miau. El gato jefe sintió que una mano le golpeaba la nuca antes de que todo su cuerpo se quedara flácido. No. No podía perder la conciencia así. Necesito hacérselo saber. El jefe Cat tenía muchas cosas que quería decir, pero solo logró decir una antes de desmayarse. Comillas. Debo informar al señor que Kale Enituse se ha despertado. Hong dejó un sello con la huella de una pata en la mejilla del jefe caído Cat. Era un sello con la huella de una pata verde con veneno para dormir.
Joven maestro, Nim, parece que quería escapar para informar a la Estrella Blanca. Ron cargó al jefe Cat por el cuello y le informó a Cale, quien comenzó a fruncir el ceño. Ron continuó hablando con voz benigna después de ver su reacción. Habría sido inútil de todos modos. Los ciudadanos de nuestro territorio han visto su regreso, por lo que la información se difundiría rápidamente por todo el continente occidental de todos modos, joven maestro, Nim. Ron tenía razón. La Estrella Blanca se enteraría del regreso de Cale si este gato se escapó para informarlo o no. Cale estaba molesto pero comenzó a caminar hacia la puerta sin decir nada porque sabía que Ron tenía razón. Tira a todos los gatos a la prisión subterránea. Averigua qué pasó. Entiendo, joven maestro, Nim. Cale dejó el resto a Ron y llevó a On y Hong mientras caminaba hacia la propiedad del duque. Humano. Mary y los abuelos Goldie estarán aquí pronto. Me comuniqué con Tasa y me dijo que lo investigaría antes de devolverme la llamada. Cale se detuvo por un momento y miró hacia donde suponía que estaba Raon. Ron. Sí, joven maestro, Nim. Cale miró las gruesas murallas de la ciudad y dio una orden sigilosamente. Averigüe si hay más ratas en la ciudad. Tenía la sensación de que los gatos no serían los únicos. Sí, joven maestro, Nim. Cale comenzó a caminar hacia la finca del duque de nuevo. Asterisco asterisco asterisco. Nos hemos ocupado de los tratamientos básicos. Deberían recuperar la conciencia pronto. Buen trabajo, Mary. Mary negó con la cabeza. Estoy familiarizado con el maná muerto, pero no me atreví a proceder con un tratamiento completo porque son vampiros, así que solo hice lo básico. Cale miró al duque Fredo que estaba acostado en la cama. Mary siguió hablando. Es solo que la capacidad de restauración de duque Fredo es bastante fuerte y debería sanar rápidamente si hacemos algunos tratamientos básicos y lo apoyamos. El problema es la señorita Solena. Es serio. En cambio, Eruhaven empezó a hablar. No podía tratar al duque Fredo debido al maná muerto, pero estaba ayudando a Mary e impartiéndole su sabiduría. Tiene menos lesiones que el duque Fredo, pero carece de inmunidad y capacidad de restauración. También parece haber gastado mucha energía para llevar al duque Fredo aquí. Ella está en peligro por múltiples razones. Cale asintió con la cabeza y miró el dorso de la mano. Podía ver sus venas. Pensó en su sangre que debería fluir por esas venas. Parece que este bastardo de Fredo no lo necesitará, pero podría ser necesario dependiendo del desarrollo de Solena. Le pidió a Mary que la cuidara. Por favor, cuida de Solena. Avísame si se despierta o si está en peligro. Sí, entiendo. Solena no estaba en este dormitorio de invitados, sino en el otro dormitorio de invitados al lado de este. ¡Qué dolor de cabeza! La atmósfera en la habitación cambió después de que Eruhaven murmuró en voz baja. Solo Eruhaven, Choyan y Cale quedaron ahora en la habitación. Cale había enviado a los niños de 9 años en promedio a Beacrox para comer, ya que era la hora de cenar. Los niños necesitaban comer adecuadamente. Cale, Nim, ¿crees que la Estrella Blanca se enteró del duque Fredo? Eruhaven dijo algo también después de escuchar la pregunta de Choyan. Si es el duque Fredo, habría planeado algunas rutas de escape diferentes en caso de que la Estrella Blanca se enterara. Probablemente por eso eligió quedarse en el reino endable. El hecho de que terminó así de herido y apenas logró escapar es un gran problema. Estaba seguro. Fue algo inesperado. Debe haber ocurrido algo inesperado. Debe haber sido algo que el duque Fredo nunca podría haber imaginado. Los ojos de Choyan se hundieron después de escuchar las declaraciones de Eruhaven. Ya tenían un dolor de cabeza con los problemas relacionados con Puzzle City y ahora sus preocupaciones eran peores al ver al fuerte Fredo con este aspecto. Fue en ese momento. Toc, toc, toc. Oyeron que alguien llamaba a la puerta. ¿Quién es? Choyan caminó hacia la puerta. Soy yo. Era la voz de la duquesa Violan. Cale asintió con la cabeza y Choyan abrió la puerta. Eruhaven se disfrazó de caballero y se movió detrás de Cale. Cale. Violan no había venido solo. Yung, Nim. Orabuni.
Basen y Lily estaban mirando a Kale mientras estaban parados detrás de Violan. Violan dejó escapar un breve suspiro antes de señalar a los dos niños. Fueron tan inflexibles que vinieron conmigo. Por eso nos unimos todos. Podemos entrar, por supuesto. Tú estás a cargo de todo ahora mismo, madre. Duque de Ruz estaba en la capital ahora mismo. Por eso la duquesa Violan estaba a cargo del territorio de Enituse y la finca del duque, y era natural para ella saber sobre los gatos y estos visitantes desconocidos. Escuché que arrojaste a los gatos al calabozo. Ron dijo que son subordinados de la Estrella Blanca. Sí, eso es correcto. En cuanto a esta persona y la persona de al lado. Kale se estremeció y giró la cabeza mientras trataba de explicar sobre Fredo y Solena. El duque Fredo dejó escapar un gemido silencioso. La forma en que estaba frunciendo el ceño hizo que pareciera que se despertaría pronto. Eruhaven inmediatamente miró hacia Choyan. Choyan, ve a llamar a Mary. Sí señor. Choyan comenzó a pasar por delante de Violan y los niños para salir. Los párpados del duque Fredo se levantaron lentamente y revelaron sus ojos. ¿Estás despierto? Kale preguntó mientras hacía contacto visual con Fredo. La boca del duque Fredo se abrió lentamente. Tenía problemas para hablar, pero sonaba como si estuviera muy feliz de ver a Kale. Mucho tiempo, sin verte, hijo mío. Eso era una broma. El duque Fredo estaba mostrando su alegría al mencionar el tiempo que Kale había pasado como el joven maestro Naru. Sait. Ik. Sin embargo, Basen y Lily lo escucharon. Hijo. Hijo. Los dos repitieron lo mismo una y otra vez y lo que estaban pensando se veía claramente en sus rostros. ¿Qué mier asterisco a es esa? ¿Quién diablos es este tipo? Kale se estremeció y se volvió hacia sus hermanos después de escucharlos usar esas palabras por primera vez. Por eso no logró mirar a Violan. Choyan, que había estado pasando junto a Violan, inconscientemente dejó de caminar después de ver su mano. La mano de Violan temblaba levemente. Choyan levantó la cabeza para mirarla a la cara. Sus ojos estaban tan concentrados en Kale y Fredo como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que Choyan la miraba. ¿Por qué tiene esa expresión? Parecía como si decenas de años estuvieran pasando instantáneamente por el rostro de Violan. Era un tipo de expresión imposible de explicar. Choyan encontró esto extraño porque Violan siempre fue impecable con sus expresiones. Fue en ese momento. Debes estar bien ya que puedes decir esas tonterías. El duque Fredo se rió entre dientes ante el comentario de Kale. Hijo mío, ¿cómo puedes decir que tu padre está diciendo tonterías? Hijo mío, mi c asterisco lo. Solo duermes y solo vas a seguir mintiendo. Kale ignoró por completo la declaración del duque Fredo y miró hacia sus dos rígidos hermanos. No hay necesidad de prestar atención a las tonterías de este bastardo. Basen sonrió y asintió con la cabeza después de escuchar a Kale claramente llamar a Fredo un bastardo. Sí, sabía que era una completa tontería. Fue tan inesperado que me pregunté si era alguien a quien tratabas como un padre, Jung, Nim. Ja 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 ja. Lily quitó la mano de su espada interna que llevaba en lugar de su gran espada y murmuró en voz baja. Comillas. Pensé que un enemigo extraño se había infiltrado en nuestra casa. Choyan pudo ver que la boca de Violan comenzaba a abrirse. Ah, por supuesto, qué engaño. Dejó escapar un suspiro corto pero profundo. Parecía haberse sorprendido por lo que acababa de decir y se estremeció antes de girar la cabeza para mirar a su alrededor. Choyan se dio cuenta antes de que ella se moviera y rápidamente apartó la mirada de ella como si no viera nada y se dirigió hacia Mary. Escuchó a Violan suspirar de nuevo detrás de él. Choyan se asomó sigilosamente. Violan parecía normal de nuevo. Violan estaba mirando el cabello rojo brillante de Kale que había crecido bastante. Había mucho afecto en su mirada estoica. El duque Fredo empezó a hablar en ese momento. Kale. Sí. Pronto. Fredo parecía como si estuviera sufriendo. Apenas logró calmarse y continuó hablando.
Los sacrificios se trasladarán pronto a Puzzle City. Kale comenzó a fruncir el ceño. Todos en la habitación miraban a Fredo. Habrá 2 rituales de invocación diferentes. Fredo siguió hablando con aspecto de querer llorar. Asterisco asterisco asterisco. ¿Por qué estás aquí en medio de la noche después de decir que estarás aquí mañana? Alberu comentó con indiferencia como si no pudiera creer que Kale estuviera aquí. Realmente eres la falta de respeto encarnada en persona. Encantado de volver a verle, Su Alteza. Ah. Alberu movía la cabeza de lado a lado. Tú y mi instructor sois los únicos que visitan el dormitorio del príncipe heredero a través de la ventana. Miró hacia Kale y Choyan que estaban entrando por la ventana con incredulidad. Kale sonrió alegremente y comenzó a hablar con una lengua muy bien engrasada. Su Alteza está tan radiante como el sol en medio del día a pesar de estar en pijama. Said. Alberu solo pudo suspirar, preguntándose qué había hecho Kale ahora. Capítulo 627, Nunca más se verá en el mundo 5. Los 3 invitados inesperados entraron a la habitación sin importarles el hecho de que Alberu suspiraba. Oye, príncipe heredero, yo también estoy aquí, dame algunas galletas si tienes. Te pagaré por ellos. El humano me dio 1 tonelada de mesada. Me dio todo lo que debía mientras estaba inconsciente. Los 3 habían entrado por la ventana. Comillas. Aigu, mi cabeza. Alberu se llevó las manos a la cabeza. Clic. Choyan cerró la ventana y Raon se reveló. Oye, príncipe heredero, ¿por qué te duele la cabeza? No puedes enfermarte. Oh, debes lucir más cutre de lo habitual porque estás enfermo. Las comisuras de los labios de Alberu se crisparon. Kale se sentó en el sofá con una expresión tranquila en su rostro. Actuaba como si fuera su propia casa. Raon, todo el mundo se ve así si se despierta repentinamente mientras duerme. Su Alteza debe haber estado extremadamente ocupado como el sol de nuestro reino de Rohan. Apenas debió haber encontrado algo de tiempo para tomar una siesta rápida, así que es normal que se vea un poco disperso. Luego sonrió alegremente hacia Alberu. Por supuesto, incluso su apariencia cutre es extremadamente radiante, Alteza. ¿No es así, Choyan? Choyan simplemente evitó lentamente la mirada de Alberu en lugar de responder. Fue por la mirada de Alberu. Choyan, al menos me darías una respuesta normal, ¿verdad? Eso era lo que decía la mirada de Alberu. Alberu le suspiró a Choyan evitando su mirada, se levantó de la cama y caminó hacia el sofá. Les pedí que pusieran algunos aquí por si acaso, pero no esperaba que realmente fuera necesario. Dejó una caja de galletas sobre la mesa. Realmente irrumpiste en mi habitación. Parece extrañamente sorprendido por eso, Su Alteza. Oye, príncipe heredero, aquí tienes 1 plata. Esto es mío. Jeje, crunch crunch. El sonido de Raon masticando galletas llenó el dormitorio. Kale cruzó las piernas y comenzó a hablar con calma. Raon dijo que la barrera del palacio es bastante fuerte. Tenía que ser así cuando se considera que nuestro enemigo es la Estrella Blanca. Alberu se echó hacia atrás el pelo despeinado. Comillas. Lo hicimos para que la barrera no se activara para ciertas personas. Esas personas eran aliados confiables como Kale. Sería un problema si sus aliados no pudieran llegar a la sala del trono en momentos de emergencia debido a la barrera. De todos modos, ¿por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado ahora? La mirada de Alberu se había vuelto seria. Recuerdo que me dijiste que vendrías a la capital mañana por la mañana. Sin embargo, Kale había irrumpido en medio de la noche. Debe ser algo grande. Su Alteza, el duque Fredo llegó a nuestro territorio en estado crítico. Alberu contuvo un gemido. La cara de Kale también estaba rígida. Según el duque Fredo, la Estrella Blanca está planeando realizar 2 rituales de invocación. 2. Alberu se dio cuenta de la razón muy rápidamente. Las 8 esculturas. El primer ritual de invocación debe ser llamar a los monstruos no clasificados. En cuanto al otro, Alberu comenzó a fruncir el ceño como si ni siquiera quisiera pensar en eso antes de agregar.
Comillas. Probablemente sea el dios sellado. Sí señor, quiere liberar el sello. Alberu se tocó la cabeza como si le estuviera dando dolor de cabeza. El dios sellado. Ese dios se llamaba dios maligno o dios de la desesperación. El atributo del dios en sí no era un gran problema. Seguramente habría maldad ya que existía el bien. Similar al dios del sol que había desechado todas las razas con el atributo oscuridad, esos supuestos dioses buenos tampoco eran dioses necesarios. El problema es que está sellado porque rompió una regla. También está profundamente asociado con la estrella blanca. A Alberu no le gustó el dios sellado según la prueba que le dio a Kale. Además, a Alberu no le gustaba nada que pudiera dañar su reino ruano, ya fuera un monstruo o un dios. Ambos rituales de invocación tendrán lugar en Puzzle City. También estaba extremadamente molesto de que todas estas cosas sucedan en el territorio del reino de Rohan. El duque Fredo no pudo darse cuenta de eso. La única información que obtuvo fue que el lado de la estrella blanca planea venir a Puzzle City. Alberu de repente tenía una expresión confusa en su rostro. Kale. Sí, Su Alteza. ¿Por qué el duque Fredo apareció en estado crítico? Vio que el rostro de Choyan se endurecía. Raon también dejó de masticar su galleta. Kale comenzó a hablar en ese momento. Su Alteza, dijiste que los niños lobo eran los sacrificios. Sí. ¿Por qué Kale de repente estaba trayendo a los lobos? La tribu de los lobos era conocida por ser repudiada por los dioses. Los niños lobo iban a ser utilizados como sacrificios para convocar las 8 esculturas. De ninguna manera. Alberu miró hacia Kale después de que un pensamiento repentinamente apareció en su mente. Había una sonrisa amarga en el rostro de Kale. Su Alteza, ¿crees que a la estrella blanca realmente le importaba el reino endable? Ese bastardo fue maldecido para que todo lo que le importara se perdiera. Todos aquí sabían sobre eso. Comillas. Estoy seguro de que no. Todo lo que hizo la estrella blanca fue un plan calculado para que pudiera ganar poder y convertirse en rey o dios o lo que quisiera ser. Alberu también se lo esperaba. Sin embargo, su hipótesis parecía subestimar enormemente a la estrella blanca. Alberu comenzó a fruncir el ceño lentamente. Su Alteza, esto es lo que me dijo el duque Fredo. Kale repitió las cosas que Fredo le había dicho antes. Fuimos sustitutos preparados para cualquier situación inesperada. Alberu cerró los ojos y empezó a hablar. Fueron sustitutos para reemplazar a los lobos. Existencias aceptadas por la naturaleza pero repudiadas por los dioses. Los lobos no eran los únicos así. Yo creo que ese es el caso. ¿Tú crees? Fredo no te lo contó todo. El duque Fredo volvió a desmayarse después de contarme algunas cosas. El duque Fredo tenía una fiebre extremadamente alta y no había podido volver a despertar. Mary y Eruhaven estaban trabajando juntos para cuidarlo después de este cambio repentino, pero no tenían idea de cuándo podría recuperar el conocimiento. Por eso Kale había corrido a la capital en lugar de esperar a que se despertara. Kale se encogió de hombros mientras Alberu apretaba el apoyabrazos del sofá. Toque, toque, toque. El dedo índice de Alberu golpeó el apoyabrazos. La mente de Alberu era un lío complicado. El reino endable. La libertad y la liberación que había sentido allí todavía estaban vivas en la mente de Alberu. ¿Qué pasó con los otros vampiros? ¿Y los elfos oscuros? ¿No escuchaste nada sobre ellos? Los vampiros y los elfos oscuros. Eran razas que absorbían maná muerto a diferencia de los lobos, pero también eran aceptados por la naturaleza pero rechazados por los dioses, lo que los hacía incapaces de usar pociones de los templos. Los sacrificios serían estas dos razas. Serían los civiles normales que habían estado viviendo pacíficamente en el reino endable. Kale comenzó a hablar después de recibir la mirada de Alberu. No están muertos. Eso tiene sentido. El ritual de invocación aún no ha sucedido. Kale sacó algunos documentos de su bolsillo y los colocó sobre la mesa. Grabé todo lo que escuché del duque Fredo. Comillas. Haré referencia a estos para establecer la dirección de la reunión. La lista de cosas por hacer de Alberu siguió creciendo.
Sin embargo, Alberu no podía quejarse de eso. Solo una preparación minuciosa garantizaría la paz. Eso suena genial, Alteza. Por eso vine ahora. Pensé que debería darte esto lo más rápido posible. Bueno, me alegro de que hayas venido. No hubiéramos tenido tiempo suficiente si viniera por la mañana, ya que la reunión está programada para mañana durante el día. Disculpa. Alberu levantó la vista de los documentos después de escuchar la voz confusa de Kale. ¿Qué es? Comillas. Hay una reunión mañana. Correcto. La expresión de Alberu parecía estar preguntando qué le pasaba. Es una gran asamblea con los representantes de los diferentes reinos por la paz de los continentes oriental y occidental. La reunión está prevista para mañana al mediodía. Fue una gran asamblea con un nombre bastante ambicioso. Su Alteza, ¿no dijiste que tendríamos una reunión pronto durante nuestra llamada? Así es, dije pronto, mañana al mediodía. Ah, es pasada la medianoche. Entonces, hoy al mediodía. Comillas. Eso es pronto. Alberu se encogió de hombros. Es un tema bastante urgente y todo el mundo está ocupado. Todos acordaron reunirse al mediodía una vez que les dije que vendrías por la mañana. Raon levantó la pata delantera. Fue un gesto para mostrar que tenía una pregunta. Oye, príncipe heredero, ¿tendrá el humano que ir a la reunión sin comer si es al mediodía? El amable Beacrox me dijo que me asegurara de que el humano coma sus comidas a tiempo. Por favor, no se preocupe, Raon, Nim. Tendré comida lista para Kale en Ituse alrededor de las 11 a.m. Oh, bueno, arrastraré al humano aquí a las 11. Choyan sonrió de satisfacción al escuchar su conversación. Solo Kale no parecía feliz. Su Alteza, no, Jung, Nim. Sí. Creo que debería ir al continente oriental para analizar la situación actual. Puedo saltarme de la reunión. Ah, no se preocupe por eso. Le haré saber al rey mercenario sobre la información que trajo el duque Fredo. El patriarca Molan debería poder recopilar mucha información si también le preguntas. Tienes una tendencia a hacer las cosas más grandes donde quiera que vayas, por lo que probablemente sea mejor pedirles a los dos que recopilen información. ¿Desde cuándo yo? Kale abrió la boca para quejarse, pero su voz fue ahogada por las voces de Raon y Choyan. Raon y Choyan estaban asintiendo con la cabeza. El príncipe heredero tiene razón. Si necesitamos hacer un agujero en un acantilado, el ser humano lo hará para que tengamos que destruir todo el acantilado. Realmente es usted sabio, Su Alteza. Alberu asintió con la cabeza hacia los dos antes de comenzar a fruncir el ceño después de ver la expresión de Kale. ¿Por qué tienes una expresión tan delincuente en tu rostro? Comillas. No es nada, Su Alteza. De todos modos será una reunión tranquila, así que no tendrás que preocuparte por una atención innecesaria. Nos deshicimos de todos los trámites engorrosos debido a la situación actual. Entiendo. Kale se levantó de su asiento. Entonces, estaré aquí a las 11 de la mañana. Bueno, se dirige a la finca del ducado en Ituse en la capital. Sí señor, les dijimos de antemano que nos iríamos. Kale se estremeció y se volvió hacia Alberu después de escuchar su reacción. Sonaba extrañamente siniestro. Comillas. ¿Hay algún problema, Alteza? Alberu pensó en algo por un momento antes de poner una sonrisa brillante. El duque de Ruz parecía bastante hábil. Es muy similar a ti. Oye, príncipe heredero, ¿no significa eso que el duque de Ruz convertiría una tarea en la que necesitamos hacer un agujero del tamaño de una aguja en un acantilado en una en la que necesitamos destruir el acantilado? Jajaja, Raon, Nim, dices cosas tan divertidas. Alberu se reía. Sin embargo, no dijo que Raon estuviera equivocado. ¿Qué está pasando? Kale lentamente comenzó a preocuparse. Este sentimiento ominoso fue tan malo como el que sintió cuando el soldado dejó caer su bolígrafo y documenta el momento en que vio a Kale en el castillo de Enituse Lord. Adiós, descansa bien y nos vemos por la mañana.
El alcalde Obante y los elfos oscuros están buscando información sobre los otros dragones, por lo que deberían contactarnos pronto. Los otros dragones podrían convertirse en aliados extremadamente fuertes en su batalla contra la Estrella Blanca. Los elfos oscuros y los elfos tenían información sobre los dragones. Estaban juntando la información que tenían junto con la información de Eruhaven para buscar a los otros dragones. Sí, señor, por favor, avíseme cada vez que escuche algo. Por supuesto, cuídate. Alberu se acercó a la ventana para despedirse de ellos. Por eso Kale tenía un sentimiento aún más siniestro, pero decidió dirigirse a la finca del duque por ahora. Asterisco, asterisco, asterisco. Una vez que llegó a la finca, el edificio tenía el mismo aspecto que la finca del conde en la que se había alojado en su último viaje a la capital. No se volvió más elegante porque ahora era un dux estate. Estamos en nuestra casa de la capital. El transparente Raon gritó de alegría. Es exactamente lo mismo. La casa, que no había cambiado en absoluto, emanaba una sensación de familiaridad y paz. Dios mío. Sin embargo, Kale dejó de caminar y comenzó a parpadear. Humano. El duque de Ruz escuchó que venías y salió a darte la bienvenida. Actualmente era la mitad de la noche. Aunque la residencia se veía igual, había lámparas mágicas alrededor que la mantenían bastante brillante. Parecía como si fuera mediodía. Kale pudo ver a un sonriente duque de Ruz caminando hacia él. El suyo parecía estar lleno de emociones mientras sus pasos continuaban acelerándose. Casi estaba corriendo cuando llegó a Kale ahora. Pero Kale estaba parado allí tan rígido como una estatua. Escuchó la voz confusa de Raon en ese momento. Humano, el duque de Ruz va a la guerra o algo así. Va a apoderarse de un reino vecino. Yo sé, ¿verdad? Detrás del duque de Ruz corriendo. Pudo ver a un grupo de personas reunidas en la entrada del edificio brillantemente iluminada. No eran soldados. Ese era el problema. Todos parecían ser fuertes espadachines y magos. No eran extremadamente fuertes como Rosalyn y Choyan, pero todos parecían por encima del promedio. ¿De dónde diablos sacó a toda esta gente fuerte? Esa gente estaba apostada por todo el edificio. Kale miró a su alrededor. Esta era la zona con hogares para nobles. Las otras residencias también tenían luces encendidas, aunque ninguna de ellas estaba tan iluminada como la finca en Ituse. Clic, clic. La gente abrió sus ventanas y miró hacia Kale. Kale tenía la fuerte sensación de que no podría entrar silenciosamente a su casa. Comillas. Kale. Padre. El duque de Ruz se paró frente a Kale. Solo podía mirar al Kale todavía vivo con lágrimas en los ojos, tan lleno de emoción que ni siquiera podía abrazarlo. Comillas. Estoy tan aliviado, de verdad. A diferencia de Deruz, que no podía hablar correctamente, Kale tenía algo que quería saber. Señaló detrás de Deruz. Padre, ¿quiénes son? Kale notó que la mirada en los ojos de Deruz cambió en el momento en que hizo esa pregunta. Su mirada estaba llena de ira y firme determinación. Kale, nadie podrá tocar a la casa en Ituse ni a los ciudadanos de nuestro territorio. Gulp. Kale preguntó de nuevo después de sentir una desconocida sensación de nerviosismo. Comillas. Entonces, ¿quiénes son? Parecen bastante fuertes. Así es, son gente fuerte. La mayoría de ellos son libres y no tienen un reino al que sirvan. ¿Cómo reuniste a esas personas? Ah, querías saber cómo los reuní aquí. La mirada firme de Deruz había desaparecido y ahora estaba sonriendo. ¿De qué otra forma? Los contraté. Todos vinieron una vez que les dije que les pagaría 10 veces el salario básico y que el contrato era solo por 6 meses. Ja 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 ja. 10 veces. Sí, Kale, confía en tu padre. Reuniré a todos y cada uno de los individuos fuertes en todo el continente occidental. Ja 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 ja. ¿Cuánto dinero tiene realmente? Kale quería preguntar, pero no pudo hacerlo. Había una sencilla razón para ello. Humano, humano. Raon se acercó urgentemente a Kale. Hay un dragón ahí. ¿Qué? Humano, dentro de tu casa. Hay un dragón entre esa gente.
Había un dragón entre las personas que había contratado el duque de Ruz. El dragón finge ser débil. ¿Qué? Tiene una sonrisa de delincuente mientras nos mira. Un dragón había venido a buscarlos por su cuenta. Capítulo 628, Nunca más se verá en el mundo 6. Hay un dragón entre las personas que contrató mi padre. Y es un dragón que finge ser débil. Tiene una sonrisa de delincuente mientras nos mira. Comillas. De repente me dio escalofríos. Era muy probable que los dragones fueran sus aliados. Pero Kale sintió escalofríos en la espalda por alguna razón. Se sentía como si tuviera que llevar algo de equipaje extra. Kale, dijiste algo. No fue nada. Debes estar cansado. Vayamos adentro. Sí, padre. Kale parecía como si estuviera refunfuñando mientras caminaba detrás del duque de Ruz, quien caminaba con los hombros abiertos y cada paso lleno de su firme convicción. El duque de Ruz comenzó a fruncir el ceño después de ver la forma en que caminaba su hijo. No hay fuerza en su paso. Tiene sentido, debe estar muy cansado. De Ruz decidió borrar rápidamente a ese terrible bastardo llamado la Estrella Blanca de este mundo como Violan y discutió. Necesitaba individuos aún más fuertes para hacer eso. Sería difícil contratar a la tribu de las ballenas. Oh. Hay dragones en alguna parte. Puedo darles todo el dinero que quieran. Mientras de Ruz pensaba mucho en ello. Padre, ¿estás seguro de las identidades de las personas que has contratado? Rápidamente dejó de concentrarse y respondió felizmente a la pregunta de Kale. Por supuesto. Utilicé todas las redes de información que nuestro ducado tiene disponible para seleccionar solo aquellos con identidades verificadas. No se preocupe, al menos sabemos dónde nacieron y cómo crecieron. Fuimos tan meticulosos que incluso averiguamos si había dragones. No parece así, padre, aquí hay un dragón. Kale puso una sonrisa incómoda porque no podía decirle a su padre la verdad mientras de Ruz parecía triste después de ver la sonrisa de Kale. ¿Qué tan cansado debe estar para forzar una sonrisa así? De Ruz estaba tan molesto que quiso estrangular a la Estrella Blanca y sacudirlo. Reprimió su pesar por la condición de su hijo y pasó por el jardín hasta la finca. Kale observó a los individuos fuertes en el jardín mientras pasaba. Quería saber cuál de ellos era el dragón. No podía preguntarle a Raon quién era el dragón porque había tanta gente allí. Sin embargo. Todas sus miradas se ven un poco extrañas. Las miradas de los numerosos individuos fuertes eran extrañas cuando miraban a Kale y Choyan detrás de él. Kale luego hizo contacto visual con un viejo caballero. El caballero que parecía tener más de 80 años se acercó a Kale y le tendió la mano. Joven maestro Kale, Nim. Disculpe. El anciano parecía lleno de admiración mientras mantenía el brazo extendido. ¿Puedo darle la mano por favor? Este es Servavala del reino de Brek. Ha sido una figura central en el plan de limpieza de monstruos del reino de Brek desde hace unos 50 años. ¿Por qué hay una persona tan asombrosa aquí? Kale quería hacer esa pregunta. Este estimado caballero no está aquí por el dinero, sino para ayudarte. De Ruz tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Muchos de los otros están aquí por la misma razón. Mucha gente vino también por el dinero. Pero había muchos otros que también estaban aquí porque querían trabajar para Kale o ayudarlo. Servavala asintió con la cabeza. El duque Nim tiene razón. Quería hacer lo que pudiera para ayudar al héroe en su difícil camino. La expresión de Kale se puso rígida. Le dio escalofríos. Absolutamente no, no soy un héroe. Kale negó con la cabeza con severidad y miró hacia Choyan. No soy mucho. Si alguien es un héroe, serían mis amigos. Mis amigos son los que realmente merecen el honor. Servavala jadeó. ¿Cómo puede alguien ser tan modesto? La cara de Kale cuando dijo que no era un héroe hablaba en serio. Él tampoco se olvidó de sus amigos y está tratando de asegurarse de que compartan una parte del centro de atención.
Este viejo caballero no había visto a muchas personas que realmente quisieran empujar a sus amigos y subordinados al centro de atención a lo largo de sus más de 80 años de vida. Los que realmente lo habían dicho así habían terminado siendo grandes individuos que pasarían a la historia. Solo deseo vivir una vida tranquila. Estoy agradecido de que todavía vinieras a ayudar a un tonto. Kale hizo un breve comentario antes de soltar la mano de Ser Babala. Luego se inclinó levemente hacia las otras personas contratadas. Kale empezó a pensar. Choyan debería recibir más atención ahora, ¿verdad? Les dije que quiero vivir una vida tranquila. Kale estaba bastante satisfecho consigo mismo por lo que consideraba una respuesta adecuada. Comillas. Joven maestro, Nim, de verdad. Ser Babala no pudo terminar su frase. Se detuvo y miró a Kale con una expresión tranquila antes de decir algo más. Por favor, descansa un poco, joven maestro, Nim, estoy seguro de que estás cansado. Muchas gracias, Ser Babala. Supongo que funcionó. Kale pensó que Ser Babala lo dejó ir inmediatamente, así significaba que había elegido el curso de acción correcto. No logró ver los puños de Ser Babala que estaban cerrados con fuerza con determinación. Esta será la batalla más grande de mi vida. Pondré todo en juego. Las palabras del joven héroe habían encendido una llama gigante en el corazón del anciano caballero. Él no era el único. Sí, si voy a pelear, lo más significativo es hacerlo en este histórico campo de batalla. ¿Cómo puede alguien ser tan bueno? ¡Ja! Los héroes son realmente diferentes. Se ve tan pálido que ni siquiera puedo estar celoso de él porque estoy demasiado ocupada compadeciéndome. ¿Qué tan duro se está esforzando? Realmente es un héroe digno de mi respeto. Kale no lo sabía, pero las chispas dentro de todos estos individuos estaban calentando el aire alrededor del jardín. Kale se estremeció después de escuchar a Raon decir algo. Humano, el dragón sonríe aún más como un delincuente y resopla cuanto más hablas. Está sonriendo cuanto más hablo. Está parado en la dirección de las 9 en punto. Tiene el pelo rosado. Puedes verlo. Rosado. Kale se volvió hacia las 9 en punto. Era medianoche, pero la finca en Ituse estaba bien iluminada. Kale pudo ver fácilmente el cabello rosado. Raon tenía razón. Podía ver a una persona con el cabello rizado rosado realmente sonriendo como un delincuente. Algodón de azúcar, caniche. El cabello rizado que ni siquiera se movía con el viento era un afro. El dragón rosado era un poco más alto que Rosalyn y tenía un arco tan alto como él en su espalda. El área debajo de sus ojos estaba cubierta con un pañuelo y su frente estaba cubierta por su cabello rizado que solo sus ojos eran visibles. Sus ojos que estaban más cerca del violeta claro a diferencia de su cabello rosa claro estaban mirando a Kale. Es un dragón rosa, me pregunto cuál es su atributo. Kale escuchó una voz diferente a la de Raon. Finalmente me estás mirando. Era una voz extremadamente neutral. Era una voz baja que también parecía alta. Kale comenzó a sentirse nervioso al sentir la naturaleza majestuosa y dominante de esa voz. ¿Cómo supo ese dragón que debía venir a buscarme? El alcalde Obante, los elfos oscuros y los elfos buscaban dragones. Salieron los rumores por eso. No. Se movían sigilosamente para que tales rumores no debieran haberse filtrado. Si ese fuera el caso, ¿cómo supo este dragón de él y por qué un dragón egoísta llegó personalmente aquí? Los dragones realmente eran difíciles de entender. Kale inconscientemente sintió que sus hombros se ponían rígidos. Escuchó la voz del dragón de pelo rizado en ese momento. Encantada de conocerte, soy el noble, hermoso, grande y poderoso y lo más importante, extremadamente genial Dodori. Nota, es hombre. Kale de repente sintió como si este dragón fuera como un niño del vecindario. ¿Qué está pasando? Kale de repente pensó en Raon por alguna razón. Vendré pronto a tu habitación. Deja la puerta abierta. Kale asintió levemente con la cabeza. Simplemente sentía que este dragón no daba miedo por alguna razón. Tienes un dragón a tu lado contrario a lo que he aprendido. Contrariamente a lo que he aprendido.
Kale se centró en esas palabras. Se enteró de mí por algún sitio. Kale se puso ansioso una vez más. El dragón de pelo rizado continuó con una voz significativa. Como se esperaba de Kale Enituse. Kale se sintió extraño después de escuchar eso, pero se alejó del dragón y entró en la casa por ahora. Asterisco. Kale, Choi-an y Raon. Solo los tres quedaron en el dormitorio. Voy a abrir la puerta ahora. Bueno. Choi-an abrió la ventana de la terraza. Humano, la brisa es fría. Tienes las rodillas frías. El llano invisible Raon trajo una manta y envolvió a Kale con ella. Luego se estremeció. Él está aquí. Supongo que siendo un dragón lo supo de inmediato. Podían ver al dragón de pelo rizado aterrizando en la terraza. El dragón de pelo rizado que se veía igual que antes pasó tranquilamente por la terraza y entró en el dormitorio. Luego se paró frente a Kale. Probablemente debería levantarme. Kale estaba a punto de levantarse del sofá para saludarlo. Sin embargo, Dodori, el dragón rosa, no estaba mirando a Kale en este momento. Oye. ¿Qué pasa? El dragón rosa se cruzó de brazos mientras miraba a Raon. ¿Cuál es tu nombre? Raon respondió alegremente como si estuviera feliz de conocer a un nuevo dragón. Es Raon Miru, el humano me dio el nombre. Tiene el magnífico significado de decirme que sea un dragón alegre. ¿Es eso así? ¿Cuántos años tienes? Este grande y poderoso yo ahora tiene 6 años. La expresión rígida de Dodori se relajó y empezó a sonreír. Tan joven. Luego resopló y se encogió de hombros. Raon inclinaba la cabeza confundido mientras el dragón rosado miraba a Raon con una mirada seria que parecía estar diciendo que él le enseñaría a Raon como el adulto aquí. Eres demasiado joven para conocer el mundo. La voz baja que también parecía alta todavía tenía mucho peso, haciendo que los demás tuvieran que pensar en esas palabras. Kale observó tranquilamente a Dodori. El duque de Ruz había dicho que todos los que había reunido eran adultos. El dragón rosa Dodori tenía su peinado único y parecía tener la edad de Kale según su apariencia. Dodori no debió sentir la mirada de observación de Kale mientras levantaba levemente la cabeza y miraba a Raon. Tenía una mirada algo altiva cuando Raon preguntó con una expresión brillante en su rostro. Dragón rosa, soy grande y poderoso, así que sé mucho sobre el mundo. Pero, ¿cuántos años crees que necesito tener para conocer el mundo como tú? Dodori resopló una vez más antes de abrir la boca para hablar. Su mirada parecía estar diciendo que haría una excepción especial y le enseñaría algo a Raon. Kale estaba esperando su respuesta. Esta respuesta le permitiría adivinar la edad de Dodori. La edad que Dodori pensó que era necesaria para conocer el mundo. Me di cuenta después de 14 años de mi vida como dragón. Necesitas tener al menos 14 años para conocer una buena parte del mundo. 14 años de edad. Kale de repente pensó en Basen, Lily, Locke y los niños lobo. Dodori no pareció darse cuenta mientras continuaba hablando severamente con Raon. Trátame como tu Zumbae, eres mi dragón Jobae. Raon dejó caer la mandíbula y lo miró sin comprender, pero Dodori lo ignoró y se volvió hacia Kale. Sus ojos brillaban. Kale no pudo evitar pensar en este dragón rosado como un niño de al lado. Kale Enituse. Dodori miró a Choi-an y Raon antes de continuar con sus toses falsas. Kale encontró esto extraño. Está avergonzado. Dodori estaba avergonzado en este momento. El dragón rosado continuó dejando escapar sus toses falsas ante la expresión confusa de Kale. Tu biografía fue verdaderamente, Las mejillas del dragón de pelo rizado se sonrojaron un poco. Fue realmente inspirador. Kale realmente no entendía lo que acababa de escuchar. El dragón rosado parecía haber ganado valor después de hablar una vez y su voz se hizo un poco más fuerte. Dodori se movió justo frente a Kale y golpeó su pecho. Por eso vine personalmente a verte, Kale Enituse. No sabía que ya había un dragón a tu lado, pero
De todos modos, de todas maneras. En realidad son 3 dragones y no un dragón. No, son 4 si cuentas el medio dragón. Kale quería corregir el error de Dodori. Sin embargo, Dodori no le dio a Kale tiempo para hablar. El dragón rosa de repente abrió los brazos. Luego apretó los hombros de Kale que estaban envueltos en la manta. Una voz majestuosa llena de resolución salió de la boca de Dodori. Solo confía en mí, te convertiré en el héroe más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué diablos? ¿Quién es este dragón loco? Kale realmente quería tapar esta tontería escupiendo la boca del dragón de pelo rizado por un momento. Humano. Escuchó la voz de asombro de Raon en su mente. Raon no pudo evitar sorprenderse. Su humano ya era el héroe más grande en la mente de Raon. No había necesidad de convertirlo en eso. Ese dragón rosado de pelo rizado es raro. Realmente necesitamos trabajar con él. Yo sé, ¿verdad? Kale apenas logró decir eso en voz alta y dijo algo más. Dodori, Nin, ¿cómo se enteró de que vine hasta aquí? Dodori soltó los hombros de Kale y le preguntó con una expresión ligeramente confusa. No lo sabes. Su mirada parecía estar preguntando cómo Kale no lo sabía. Kale comenzó a repasar sus recuerdos para ver si había conocido a Dodori en algún lugar o si había escuchado sobre Dodori de alguien. Desafortunadamente, no había registros de un dragón rosa en sus recuerdos. El dragón mayor que vio Obante era de otro color. Kale le devolvió una breve respuesta. Sí señor, no lo sé. Supongo que es comprensible. Dodori asintió con la cabeza como si entendiera antes de sacar un libro de su bolsillo. Fue extremadamente cuidadoso como si apreciara mucho este libro. La mirada de Kale se dirigió automáticamente al libro y Dodori comenzó a hablar con una voz llena de admiración. Este es un libro sobre tu historia. Fue el libro más conmovedor de todos los libros que he leído en mi vida. Debe haberlo leído bastante mientras el libro se estaba desgastando. Kale cuestionó sus ojos después de mirar la portada. El título del libro era menor que el joven maestro Silver Shield Kale Enituse, una especie de héroe que nunca más se verá en el mundo mayor que... Dodori comenzó a hablar rápidamente. Hay cientos de libros en numerosas versiones en todo el continente occidental que también describen su historia. Lo único decepcionante es que no hay ningún libro publicado por el reino de Rohan o el ducado Enituse. Los libros son principalmente registros de bardos y narradores que han escuchado tu historia. Dodori se mostró empático pero decepcionado por esta situación. El dragón rosado compartió su decepción en voz alta. Estoy seguro de que todos estos libros se están imprimiendo para los numerosos ciudadanos del continente que sienten curiosidad por su historia a pesar de su falta de consentimiento. Sin embargo, según mi análisis, cada libro tiene muchas historias inexactas. No son precisos en absoluto. Tus hazañas no se describen correctamente. Kale de repente tuvo un pensamiento. Eso significa que leyó todos esos cientos de libros. Incluso los analizó. ¿Por qué? ¿Por qué este dragón analizaría mi historia? Dodori estaba negando con la cabeza como si no le gustara. Espero que pronto se publique una biografía adecuada aprobada por usted. Alguien se ha acercado a usted para recopilar sus historias para una biografía. Puedo encontrar algunos eruditos de historia famosos. Crearán una serie mínima de 10 volúmenes con una tapa dura de alta calidad, contenido sustancial e ilustraciones realistas. La primera edición puede ser una edición limitada con un dispositivo de grabación de vídeo que tiene una entrevista contigo. También existe la ruta de distribución en todo el continente oriental y occidental. Puedo preparar todo eso para ti. Los ojos de Dodori brillaron mientras miraba a Kale. Humano. Él es realmente raro. Aigu, mi cabeza. Kale no tuvo más remedio que apretar la cabeza con ambas manos.